Un león caza mejor a las 3 de la madrugada. Esa es la hora en la que dormían los primeros humanos, tumbados en el suelo, sin paredes, sin puerta, sin techo. 60 cuerpos dormidos bajo un cielo abierto. Un león pesa 180 kilos. De 6 veces mejor que tú en la oscuridad. Camina sin hacer ruido, con las patas acolchadas. Y pasó junto a ellos noche tras noche, durante 2 millones de años. Algo en ese campamento lo hacía dar media vuelta. Y sabemos que no siempre la daba. Hay una cueva en Sudáfrica llamada Swartkrans. Ahí unos excavadores encontraron el cráneo de un homínido joven. Tiene 2 agujeros redondos en la parte de atrás. Durante años nadie supo explicarlos, hasta que alguien midió la mandíbula inferior de un leopardo. Los 2 colmillos encajaban exactamente con los 2 agujeros. Un leopardo había cargado a ese niño por la cabeza. Lo arrastró a un árbol para comérselo. Los huesos cayeron después a la cueva, de vuelta al punto de partida. Y ese es solo un cráneo. La misma cueva guarda cientos de huesos de homínidos, la mayoría rotos de la forma en que un depredador rompe un hueso. Hay otro cráneo célebre, el del niño de Taung. Tenía unos 3 años. En las cuencas de los ojos hay pequeños arañazos curvos. Encajan con las garras de un águila. Un ave se lo llevó del suelo, en volandas. Así que esto no es una historia sobre lo seguros que estábamos. Nos comieron. Tenemos los huesos que lo demuestran. La pregunta interesante no es por qué nunca nos atraparon. La pregunta es por qué no nos atraparon a todos. Un leopardo puede matar a 30 personas dormidas en una sola noche. Y sin embargo, siempre parece llevarse solo a una. Empecemos por lo obvio. Un humano dormido no puede correr, no puede ver, apenas oye. En el sueño profundo los músculos se aflojan del todo. Durante 8 horas eres, literalmente, carne que respira. Cualquier otro animal resuelve esto metiéndose en un agujero. Un tejón se sella bajo tierra. Un ave cierra las patas alrededor de una rama y no se cae aunque duerma. Un chimpancé construye un nido nuevo cada noche, a 10 metros de altura. Nuestros antepasados también dormían en los árboles, hasta que bajaron al suelo. Mira el pie de un chimpancé. El dedo gordo se separa hacia un lado, como un pulgar. Le sirve para agarrarse a una rama mientras duerme. Ahora mira tu propio pie. Tu dedo gordo apunta hacia adelante junto a los demás. No agarra nada. En algún punto de nuestra historia perdimos la rama. Y el suelo es justo donde están los dientes. La primera respuesta que da todo el mundo es el fuego. Llamas ardiendo en el centro del campamento. Un león ve fuego y da media vuelta. Ningún gran depredador se acerca a una llama abierta. El fuego es real y el fuego funcionaba. Pero mira lo que cuesta mantenerlo. La leña se consume en unas 4 horas. Alguien tiene que alimentarlo toda la noche. Y un fuego se ve desde kilómetros. No te esconde de nada, te anuncia. Ahora mira cuándo lo conseguimos. El fuego controlado tiene más o menos 1 millón de años. Nuestra línea evolutiva ya había bajado de los árboles mucho antes de eso. Durante cientos de miles de años dormimos en el suelo sin paredes, sin fuego y sin garras. Así que el fuego no puede ser toda la respuesta. Algo más mantenía con vida al campamento. Aunque el fuego sí hizo una cosa que nadie esperaba. Una antropóloga grabó conversaciones en un campamento del desierto y anotó de qué hablaba la gente y a qué hora. De día el tema es comida y quejas. ¿Quién no compartió? ¿Quién cogió de más? 3/4 partes de las conversaciones diurnas son eso. Luego se pone el sol y se enciende el fuego. La misma gente, sentada en el mismo círculo, cambia por completo de tema. 4/5 partes de las conversaciones nocturnas son historias. Historias sobre gente que no está ahí. Historias sobre los muertos y sobre lugares lejanos. Nadie discute por la carne a medianoche. El fuego no solo mantenía a raya al león, convertía la oscuridad en una habitación, y dentro de esa habitación empezamos a hablar de otros lugares. Guarda esa idea, importa al final. En 2015, unos investigadores viajaron a Tanzania para convivir con los Hadza, un pueblo que todavía caza y recolecta su comida y duerme al raso, en campamentos de 30 personas. Les pusieron un sensor de movimiento en cada muñeca.
33 personas lo llevaron durante 20 días. 220 horas de sueño registradas. Y a esos datos le hicieron una sola pregunta. ¿Con qué frecuencia estaban dormidas a la vez absolutamente todas las personas del campamento? Coge un campamento de 30 adultos. La aritmética simple dice que en algún momento tienen que dormir todos a la vez. Para eso sirve la noche, ¿no? La respuesta real fueron 18 minutos. 18 minutos de cada 220 horas. El resto del tiempo, siempre, sin excepción, había alguien despierto. No de guardia, no de turno oficial, simplemente despierto. Nadie en ese campamento organizó nada de esto. Ni siquiera existe una palabra para ello en su idioma. Nadie asigna el segundo turno. Y aún así, la vigilancia nunca se quedó vacía. ¿Cómo consigue un campamento hacer eso sin planearlo? La respuesta es que nadie duerme las mismas horas. Piensa en la gente que conoces. Hay quien no sirve para nada antes de las 10 de la mañana. Hay quien se queda dormido antes de que termine la película. Tratamos eso como si fuera cuestión de carácter, pero es un reloj y se hereda. Los científicos lo llaman tu cronotipo y cambia a lo largo de toda tu vida. Un adolescente no concilia el sueño hasta pasada la medianoche. Un hombre de 70 años está despierto a las 5. Una madre lactante se despierta cada 2 horas. Un niño pequeño se levanta antes que el sol. Alinea esos relojes en un mismo campamento. El adolescente cubre la primera mitad de la noche. La madre cubre el tramo central. El anciano cubre las últimas horas antes del amanecer. Nadie eligió los turnos. Los turnos son simplemente las edades de la gente que hay. Un campamento es una mezcla de edades. Y por eso un campamento es una cadena de ojos abiertos que nunca se rompe. Y aquí es donde la historia da la vuelta. Solemos imaginar al centinela como un añadido, un guardia que se coloca alrededor de un grupo que ya duerme. Míralo de nuevo y verás que es justo al revés. El sueño en sí se construyó alrededor del peligro. El grupo no añadió un vigilante a la noche. La noche se talló, literalmente, dentro del grupo. Toda nuestra manera de dormir cambió para encajar con ella. Y ese cambio se puede medir. Un chimpancé duerme unas 11 horas, un babuino unas 10. Por tamaño corporal, a nosotros nos tocarían 9. Los Hadza duermen 6 horas y cuarto. Los cazadores-recolectores actuales duermen menos que cualquier simio jamás medido. Y no, eso no es la vida moderna robándonos el sueño. Esos campamentos no tienen luz eléctrica ni pantallas. La noche corta es muchísimo más antigua que la bombilla. Entonces, ¿qué hicimos con las horas que recortamos? El sueño viene en 2 tipos. El sueño profundo, donde el cuerpo se repara, y el sueño con sueños, donde el cerebro ordena la información del día. El sueño con sueños ocupa una cuarta parte de tu noche. En otros primates apenas un 20avo. Recortamos el total y conservamos los sueños. Dormimos poco tiempo, pero dormimos intensamente. Un simio reparte 11 horas de sueño ligero a lo largo de la noche. Nosotros comprimimos ese mismo trabajo en 6. Y una noche comprimida tiene un precio. Te deja indefenso durante menos tiempo. Ese fue el trato que exigió el suelo. Y luego está la postura. Un simio duerme sentado, encajado en la horquilla de un árbol. No puede caerse, pero tampoco puede tumbarse del todo. Al bajar al suelo, por fin puedes tumbarte plano. Plano significa sueño más profundo y menos horas necesarias. El árbol daba seguridad y robaba descanso. El grupo daba descanso y exigía ojos abiertos. Queda una pieza más, y está enterrada en libros viejos. Un historiador pasó años leyendo cartas y actas judiciales de antes de la Revolución Industrial, y no dejaba de tropezarse con la misma frase extraña. La gente escribía sobre su primer sueño, y después sobre su segundo sueño. Encontró la expresión cientos de veces, y nadie se había parado nunca a preguntarse qué significaba. Significaba que dormían en 2 bloques. Te acuestas al anochecer y duermes unas 4 horas. Luego te despiertas solo, hacia la medianoche, y te quedas despierto 1 hora o 2. Esa hora de vigilia era completamente normal, y tenía sus usos. La gente rezaba, hablaba, revisaba los animales. Después volvía a dormirse hasta el amanecer. Un médico de la época incluso lo dejó por escrito. Decía que la hora entre los 2 sueños era la mejor para concebir. O sea que la noche tenía un hueco en el medio,
y un hueco en el medio de la noche es, ni más ni menos, una guardia. Entonces llegó la luz de gas, y después la luz eléctrica. En 2 generaciones, la expresión desaparece por completo de los textos. El segundo sueño se esfuma de la escritura, y el insomnio empieza a aparecer en los libros de medicina justo entonces. Despertarse a la 1 de la madrugada no se convirtió en una enfermedad por sí solo. Se convirtió en enfermedad en el momento exacto en que dejamos de esperarlo. Fíjate en cómo se organizaban físicamente. El fuego en el centro. Los cuerpos tumbados en un anillo a su alrededor. Cada persona dormida mira hacia afuera, hacia la oscuridad. Un anillo no tiene espalda que atacar. Un humano solo es una presa. 30 humanos en círculo son una muralla. Y un depredador no cuenta con eso. Mira ahora la parte de atrás del ojo de un león. Hay una capa espejada detrás de la retina. La luz entra, rebota en ella y atraviesa el ojo 2 veces. Por eso los ojos brillan bajo la haz de una linterna. Ese espejo le duplica al animal lo que puede ver de noche. Tú no tienes esa capa. En la oscuridad, el león tiene todas las ventajas. Pero ese espejo le da luz, no le da criterio. Lo que ve es una sola masa grande que se mueve y respira. Un león se llevará rezagado del borde. No entrará caminando al centro de una masa de cuerpos. El círculo no es una costumbre, es una armadura. Ahora junta las piezas. El fuego cubre el perímetro durante 4 horas. El círculo elimina el lado desprotegido. La cadena de cronotipos cubre la noche entera. Y el sueño en sí es corto, plano y denso. 4 soluciones. Y nadie diseñó ninguna de ellas. Cada una es solo un cuerpo haciendo lo que los cuerpos hacen. El león llega a las 3 de la madrugada. Encuentra brasas, un muro de cuerpos y a un anciano despierto. Se da la vuelta y va a buscar un antílope. Esto pasa noche tras noche y no ocurre nada. Y que no ocurra nada es toda la historia. 2 millones de años de que no ocurra nada. Así sobrevivió la noche un animal lento y blando como nosotros. Entonces, ¿qué pasó cuando el peligro desapareció? Los relojes no se detuvieron con él. Todavía llevas encima el sistema completo. Aquí va la prueba más rara de todas. Duerme en un hotel por primera vez. Duermes mal, y lo sabes. Los científicos lo llaman el efecto de la primera noche. Durante mucho tiempo lo llamaron simplemente nervios. En 2016 metieron a gente en un escáner y observaron los 2 hemisferios del cerebro por separado. La primera noche en una habitación nueva, los hemisferios se llevan la contraria. Uno cae en sueño profundo. El otro se queda en un sueño superficial, escuchando. Reacciona a sonidos que el hemisferio dormido ignora por completo. La segunda noche repitieron la prueba. La diferencia había desaparecido. Los 2 hemisferios dormían igual. Un delfín duerme con la mitad del cerebro, porque tiene que seguir nadando y respirando. Tú haces lo mismo, una vez, en una habitación desconocida. Tu cerebro sigue comprobando si el campamento es seguro y decide que un hotel no lo es. Piensa ahora en tu abuelo a las 5 de la madrugada. Está despierto y la casa está a oscuras. Se hace un té y se sienta solo. A eso lo llamamos el insomnio de la vejez, y lo tratamos como un cuerpo que se desgasta. Pero llega exactamente puntual. Llega justo a la hora que necesitaba cobertura. La última guardia antes del amanecer siempre fue la del más mayor. No es que le falle el sueño, es que sigue de pie en un puesto que se cerró hace muchísimo tiempo. Lo mismo le pasa al adolescente que no consigue despertarse a las 7. El colegio empieza a la hora que su cuerpo todavía llama noche. No es vago, está en el turno de madrugada. Y a la madre que se despierta con cualquier ruido pequeño, no está ansiosa, está escuchando la oscuridad. El campamento ya no existe, el cableado sí. Mira los últimos 200 años. Construimos las paredes que antes cavaba el tejón. Le pusimos una cerradura a la puerta. Aplanamos la noche entera en un único bloque sólido. 8 horas a solas en una habitación sellada. Ese es un experimento que tiene, como mucho, 3 generaciones. El sistema que llevas dentro tiene 2 millones de años. Y todavía te despierta a las 3 de la madrugada. Todavía se niega a confiar en una habitación nueva. Todavía pone a los más mayores en la última guardia. Ningún depredador ha cazado a tu familia en 100 vidas humanas. Tu cuerpo no se ha enterado. Y vuelve un momento a esa hoguera, al círculo donde nadie discutía por la carne.
a las horas en que la conversación se volvía sobre los muertos y los lugares lejanos. Seguimos haciéndolo. La pantalla que tienes en la mano a medianoche es esa misma hoguera, la misma hora, las mismas historias sobre gente que no está ahí. Conservamos la guardia y conservamos las historias. Lo único que tiramos fue al león. Piensa en lo que era realmente ese campamento. 30 cuerpos sobre suelo abierto, en la oscuridad. El animal más lento de la sabana, sin garras, sin caparazón, sin agujero al que trepar. Y lo que lo mantuvo con vida no fue un arma. Fue el simple hecho de que envejecían a ritmos distintos. Un anciano, una madre, un chico que se acuesta tarde. Júntalos en un mismo sitio y la noche queda cubierta entera. La defensa más antigua que tenemos es una familia. Esta noche cerrarás una puerta que cualquier tejón reconocería, y en algún momento, alrededor de las 3 de la madrugada, alguien en tu casa abrirá los ojos sin ningún motivo. Todavía queda un par de ojos abiertos,